Hay milagros que han quedado en el olvido, ocultos en la historia, esperando ser descubiertos. Pero lo que estás a punto de escuchar es una verdad que desafía toda lógica. El padre Leopoldo Mandić no solo fue un confesor excepcional, sino el protagonista de un milagro que muy pocos conocen. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Qué misterio rodea su historia? Quédate hasta el final y descúbrelo. Dale like si crees que hay cosas que Dios nos revela en el momento indicado y suscríbete ahora si quieres conocer el milagro que nunca nos contaron. El padre Leopoldo Mandić no era un hombre común. A simple vista, su pequeña estatura y su voz suave podían pasar desapercibidas, pero quienes lo conocieron jamás lo olvidaron. Su mirada transmitía una paz que muchos buscaban y pocos encontraban. A pesar de su frágil cuerpo, tenía una fuerza inquebrantable, no en los músculos, sino en el espíritu. Nació en 1866 en una familia profundamente católica, pero desde niño enfrentó dificultades que marcarían su destino. Su salud siempre fue delicada y su cuerpo, frágil. Tenía problemas en el habla, tartamudeaba y su baja estatura lo hacía parecer aún más vulnerable. Pero, en lugar de quejarse de su condición, la aceptó como parte del propósito que Dios tenía para él. Desde joven, sintió el llamado a servir, pero no de cualquier manera. Su mayor deseo era la unidad de los cristianos. Soñaba con regresar a Oriente y ser misionero. Sin embargo, su salud no se lo permitió, y en su lugar, Dios le tenía preparada otra misión, una mucho más grande de lo que él mismo imaginaba. El padre Leopoldo se convirtió en confesor. Pasaba horas y horas en el confesionario, escuchando las miserias humanas con una paciencia infinita. No juzgaba, no condenaba, solo escuchaba y mostraba la misericordia de Dios. Las personas venían de todas partes a confesarse con él. Su capacidad para comprender el dolor ajeno era extraordinaria. No importaba qué pecado llevaran en sus espaldas, él los miraba con compasión, como un padre que solo desea que su hijo encuentre el camino de regreso a casa. Pero lo que pocos saben es que dentro de ese pequeño confesionario ocurrió algo que desafía toda lógica. Un milagro que solo los más cercanos a él fueron testigos y que la historia ha mantenido en las sombras. Muchos dicen que sus confesiones no eran como las de otros sacerdotes. Parecía saber cosas que nadie le había dicho. Los fieles entraban con la intención de confesar ciertos pecados, pero antes de que siquiera abrieran la boca, él les hablaba de aquellos errores que querían ocultar, de las heridas que nunca habían mencionado. ¿Cómo era posible? Algunos pensaban que era un don especial, otros lo veían como algo inexplicable. Pero lo cierto es que el padre Leopoldo tenía una conexión con Dios que pocos podían comprender. Y lo más impactante aún estaba por suceder, porque un día, en medio de una confesión, ocurrió un hecho que desafió todo entendimiento. Un milagro oculto, un evento que dejó sin palabras a quienes lo presenciaron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que algo así ocurriera en un simple confesionario? Te lo contaré en la siguiente parte, pero antes dime, ¿tú crees en los milagros? ¿Has sentido alguna vez que alguien sabe lo que guardas en tu corazón sin que lo digas en voz alta? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber lo que piensas. Si crees que los milagros existen, este mensaje es para ti. El padre Leopoldo Mandić fue testigo de algo que pocos conocen, pero que hoy tienes la oportunidad de descubrir. ¿Eres capaz de reconocer el poder de la fe? Dale like ahora mismo si sientes que Dios actúa en nuestras vidas y suscríbete para asegurarte de no perderte estas revelaciones que fortalecerán tu espíritu. El confesionario del padre Leopoldo no era un lugar común. Para muchos, era más que un espacio de absolución. Era un refugio para las almas atormentadas, un sitio donde los pecadores encontraban la paz que tanto anhelaban. Pero una tarde, sucedió algo que dejó atónitos a quienes estaban cerca. Un hombre entró a confesarse. Sus manos temblaban y el sudor resbalaba por su frente. No era la primera vez que venía, pero aquella tarde se notaba diferente. La culpa lo consumía, y aunque intentaba hablar, las palabras se le atoraban en la garganta. El padre Leopoldo lo miró con serenidad y esperó pacientemente. Después de unos minutos de silencio, el hombre finalmente se animó a hablar. «Padre, hay algo que nunca he podido decirle a nadie». Y justo en ese momento, algo increíble ocurrió.
Antes de que pudiera continuar, el padre Leopoldo le tomó las manos con delicadeza y con una mirada llena de compasión, le dijo en voz baja: «Hijo, Dios ya conoce tu carga y ha estado esperándote». El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aún no había pronunciado una sola palabra sobre su pecado, pero el padre Leopoldo comenzó a decirle exactamente lo que tenía en su corazón. Le habló de su pasado, de los errores que había cometido, incluso de los pensamientos que lo atormentaban por las noches. ¿Cómo era posible? El hombre rompió en llanto. Se sintió expuesto ante la mirada de aquel sacerdote que, de alguna manera, parecía ver directamente dentro de su alma. Pero lo más impactante estaba por venir. Cuando el padre Leopoldo levantó la mano para darle la absolución, el hombre sintió algo inexplicable, un calor profundo, una sensación de alivio que no podía describir con palabras. Y entonces ocurrió el milagro. El hombre llevaba años con una enfermedad que los médicos no podían sanar. Su cuerpo estaba debilitado, su dolor era constante, pero en ese instante algo cambió. Al salir del confesionario, sintió que algo dentro de él era distinto. Intentó moverse, y por primera vez en mucho tiempo, el dolor había desaparecido. Su enfermedad, la que lo había atormentado durante años, había desaparecido sin explicación alguna. Los testigos quedaron perplejos. ¿Era posible que el padre Leopoldo hubiera obrado un milagro? Pero lo más sorprendente es que este no fue un caso aislado. A lo largo de su vida, muchas personas afirmaron haber experimentado curaciones después de confesarse con él. ¿Coincidencia? ¿Fe? ¿O algo mucho más profundo? El Vaticano investigó numerosos testimonios como este, pero el padre Leopoldo nunca buscó reconocimiento. Para él, la verdadera sanación no era física, sino la del alma. Aún así, el misterio persiste. ¿Cómo podía saber lo que la gente no le decía? ¿Era solo intuición o un don divino? La respuesta se encuentra en lo que ocurrió poco antes de su muerte, en un episodio que dejó a todos sin palabras, y que te revelaré en la siguiente parte. Los milagros ocurren todos los días, pero no todos tienen los ojos abiertos para verlos. ¿Alguna vez has sentido que alguien podía leer tu alma sin que pronunciaras una palabra? ¿Crees que la confesión tiene el poder de sanar más allá de lo espiritual? Comenta: Dios me ha mostrado su poder. Si alguna vez has sentido su presencia, dale like si crees en el milagro de la fe y suscríbete ahora para formar parte de esta comunidad que busca la verdad. El milagro de la sanación en el confesionario del padre Leopoldo no fue el único evento inexplicable en su vida. A medida que pasaban los años, más y más personas llegaban a él en busca de algo que iba más allá del perdón. Buscaban paz, buscaban respuestas, y algunos incluso buscaban señales divinas. Pero el padre Leopoldo nunca se consideró especial. Para él, todo lo que sucedía no era por su propia virtud, sino por la infinita misericordia de Dios. Sin embargo, había algo que sí le preocupaba profundamente. Sentía que no le quedaba mucho tiempo en este mundo. Desde hacía meses, su cuerpo estaba cada vez más débil. Sus largas jornadas en el confesionario agotaban sus fuerzas, pero nunca se quejaba. A pesar del dolor, seguía recibiendo a los penitentes con la misma ternura y compasión de siempre. Hasta que un día ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de sus hermanos capuchinos lo encontró en su pequeña celda, de rodillas en oración. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero no eran lágrimas de sufrimiento. Eran lágrimas de emoción, de algo que lo había impactado profundamente. Cuando le preguntaron qué sucedía, el padre Leopoldo, con voz temblorosa, respondió: «He visto a la Virgen, me ha hablado y me ha mostrado lo que está por venir». El silencio se apoderó de la habitación. ¿Qué quería decir con eso? Los frailes le pidieron que explicara, pero él solo sonrió y dijo: «Pronto estaré con ella, pronto estaré en casa». Esa misma noche, sin que nadie lo esperara, su salud empeoró drásticamente. Apenas podía sostenerse en pie y su voz se debilitó. Pero aún así, en su último día consciente, hizo algo que dejó a todos sin palabras. A pesar del dolor, pidió que lo llevaran al confesionario. No quería partir de este mundo sin antes hacer lo que más amaba: reconciliar almas con Dios. Lo sentaron en su silla habitual, y aunque apenas tenía fuerzas, siguió escuchando confesiones. Cada persona que entraba en aquel pequeño recinto salía con lágrimas en los ojos,
no solo por la emoción del perdón, sino porque sentían que algo grande estaba por suceder. Uno de sus últimos penitentes, un hombre que había viajado kilómetros solo para verlo, salió del confesionario con el rostro pálido y el cuerpo tembloroso. «No sé cómo explicarlo», dijo más tarde, «pero cuando el padre Leopoldo me dio la absolución, sentí que no era él quien hablaba, sentí que era alguien más». Aquella fue su última confesión. Horas después su cuerpo se rindió y su alma partió en paz. Pero lo más increíble de todo es lo que sucedió después de su muerte, algo que sorprendió a todos y que terminó de confirmar lo que muchos ya sospechaban. El padre Leopoldo Mandić no era un hombre común. Lo que ocurrió después fue un hecho que quedó grabado en la historia de la Iglesia y que te contaré en la siguiente parte. Si este mensaje ha llegado hasta ti, no es por casualidad. Dios obra de maneras misteriosas y puede que esta sea la señal que estabas esperando. Pero antes, dime, ¿crees que es posible que alguien tenga visiones antes de partir de este mundo? ¿Has sentido alguna vez que algo más grande que nosotros nos guía en el camino? Dale like si crees que este mensaje de fortaleza en la fe debe ser escuchado. Comenta, yo confío en Dios, si sientes su presencia en tu vida. Y suscríbete si quieres seguir descubriendo los misterios ocultos de la fe. El padre Leopoldo Mandić partió de este mundo el 30 de julio de 1942, dejando tras de sí un legado de humildad, compasión y un profundo amor por las almas. Los que lo conocieron sabían que su muerte no era el final, pero nadie esperaba lo que estaba por suceder. Apenas unos meses después de su fallecimiento, un evento extraordinario marcó la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, un bombardeo devastador destruyó el convento de los frailes capuchinos en Padua. El fuego y las explosiones redujeron todo a escombros. Pero cuando los frailes regresaron para evaluar los daños, descubrieron algo imposible de explicar. En medio de la destrucción, entre las ruinas del convento, una sola habitación permanecía intacta. Era el confesionario del padre Leopoldo. El lugar donde había pasado incontables horas escuchando a los penitentes, el pequeño recinto donde tantas almas encontraron consuelo y sanación, estaba intacto. El fuego lo había rodeado por completo, pero no lo había tocado. Para los frailes no había duda. Era una señal. Dios mismo había preservado el lugar donde el padre Leopoldo llevó a cabo su misión. Este hecho no pasó desapercibido. La noticia se extendió rápidamente, y con el tiempo comenzaron a llegar testimonios de personas que aseguraban haber recibido favores, sanaciones y milagros tras encomendarse a él. Años después, su cuerpo fue exhumado, y para sorpresa de todos, se encontraba incorrupto. Sus restos permanecían casi intactos, como si el tiempo no hubiera pasado. Este hecho fortaleció aún más la devoción hacia él, y finalmente, en 1983, el Papa Juan Pablo II lo beatificó. Pero su historia no terminó ahí. El 16 de octubre del año 2016, el padre Leopoldo Mandić fue canonizado por el Papa Francisco, convirtiéndose en santo. El humilde fraile capuchino, aquel que se consideraba a sí mismo un gran pecador y que dedicó su vida a confesar a los demás, había sido reconocido por la Iglesia como un verdadero hombre de Dios. El padre Leopoldo entendió algo que muchos de nosotros olvidamos, que el amor de Dios no está reservado para los perfectos, sino para aquellos que tienen el valor de buscarlo. Su vida nos deja una enseñanza clara. La verdadera santidad no está en hacer grandes hazañas ni en recibir reconocimiento, sino en el servicio silencioso, en la entrega incondicional y en el amor puro por los demás. Tal vez, en este momento, sientas que hay algo en tu vida que necesitas dejar atrás, algo que has cargado por mucho tiempo. Si es así, recuerda que siempre hay un lugar donde puedes encontrar paz y que el amor de Dios nunca te abandona. Ahora lo sabes. El milagro del padre Leopoldo Mandić no fue un simple acontecimiento. Fue una prueba de que Dios sigue actuando entre nosotros. Pero dime, ¿tienes la certeza de que los milagros existen? Comenta, yo creo. Si sientes el poder de la fe en tu vida, dale like como testimonio de tu convicción y suscríbete si quieres seguir descubriendo las verdades que pocos se atreven a contar. Este espacio existe gracias a ti, porque juntos formamos una comunidad que busca la verdad y el camino de la fe. Gracias por estar aquí, por escuchar
y por compartir este mensaje. Sigue acompañándome en este camino y no olvides que, así como el padre Leopoldo Mandić fue testigo de milagros, tú también podrías estar más cerca de uno de lo que imaginas. Que Dios te bendiga.